Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Echaide y junto con Atilio Borón vamos a estar hablando sobre los temas candentes en el tablero geopolítico mundial. La idea para esta primera entrega es hablar un poco sobre el comercio internacional, quién gana y quién pierde dentro de este, que es uno de los temas quizás más dinámicos dentro de nuestra época. Para eso tenemos que entender una de las primeras cuestiones, que es los mitos y realidades que giran alrededor de una doctrina económica, que es la doctrina del libre comercio. Primero tenemos que entender qué es el libre comercio y por qué es importante hablar de él. Básicamente hoy en día la cuestión comercial en el escenario internacional tiene relevancia porque muchísimas de las cosas que nosotros utilizamos provienen de otros países. Hoy en día la fabricación de casi cualquier producto elaborado se realiza en lo que se conoce como cadenas productivas, ¿sí? Esta cadena global de valor que se ha ido conformando en las últimas décadas y que hace que la ropa que nosotros usemos, las computadoras que nosotros estamos utilizando para hacer estas entregas, no se haga ni siquiera en nuestro país, probablemente, pero tampoco se haga en un solo país, sino que se va haciendo en una cadena que se constituye a nivel internacional, se va construyendo y obviamente es controlada por las principales empresas en el escenario internacional. Esto favorece la concentración de riquezas, favorece la acumulación de capital a nivel internacional y el libre comercio también favorece como regla económica, así como serie de reglas en materia económica, favorece precisamente esa dinámica. Se ha dado en las últimas décadas que precisamente el proceso de acumulación y de concentración de esa riqueza se ha exacerbado y precisamente la cuestión del libre comercio es pertinente para poder entender esto. Entonces, es una de las claves, como decíamos, para la concentración de capital, pero también hay que entender que lo que uno interpreta como comercio, que es simplemente la compra de bienes, ¿sí? O sea, de ropa, de telefonía celular, de cualquier otro tipo de productos, no es necesariamente lo que ocurre en la economía internacional. La mitad del comercio global, ¿sí? Del intercambio comercial que se realiza a nivel internacional, se da en un comercio intrafirmas. ¿Qué significa esto? O sea, que las empresas transnacionales comercian con sus propias filiales en otros países. O sea, para dar un simple ejemplo, Nike Estados Unidos le compra a Nike Indonesia, que a su vez le compra a Nike de otro país, ¿sí? O sea, el mismo conglomerado, el mismo grupo empresario a nivel transnacional se compra internamente entre filiales ubicadas en distintos países. Eso constituye el 50% del intercambio comercial. Un 30% restante se da en un comercio entre empresas transnacionales, ¿sí? en la cual Nike le compra a, no sé, a Adidas, por ejemplo, ¿sí? O a otra empresa. Entonces son los principales actores económicos a nivel internacional los que comercian entre sí. Y solamente un 20% constituido de el intercambio comercial a escala global es lo que nosotros entendemos como comercio. Que yo voy a una empresa, ¿sí? Yo voy a un negocio y compro algo, ¿sí? Entonces, las reglas que están diseñadas a nivel internacional en materia comercial no favorecen precisamente a ese 20% del intercambio a escala global, sino que favorece a quienes constituyen los principales actores y los más dinámicos en el escenario internacional, los que utilizan el 80% de ese intercambio a nivel mundial, que son las empresas transnacionales. Entonces, teniendo esto en cuenta como parte de la dinámica, así como parte de la realidad en la cual nosotros nos paramos, tenemos que empezar a saber de qué se trata el libre comercio. ¿Qué es el libre comercio? Básicamente, la doctrina del libre comercio nace hacia el siglo XVIII, ¿sí? El siglo XIX, en la cual uno de los economistas liberales más reconocidos en esta materia, que es David Ricardo,
sostuvo con su teoría de las ventajas comparativas que un país tenía que dedicarse a producir lo que más y mejor sabía hacer para poder ganar así los mercados internacionales y poder acrecentar sus ganancias. Con eso también el consumidor se vería, en la teoría, ¿sí?, beneficiado. ¿Por qué? Porque estaría dispuesto a poder acceder a productos de altísima calidad a un precio muy barato. Esto es lo que dice la teoría del libre comercio. Básicamente el libre comercio se basa en la liberalización de tres factores: el intercambio de bienes, el intercambio de servicios, pero también el libre flujo de capitales, que eso es un aspecto muy importante en la globalización neoliberal capitalista, o sea, la libre circulación del capital a nivel internacional. El enemigo declarado de la doctrina del libre comercio básicamente son los aranceles. Los aranceles son un impuesto que el Estado aplica desde básicamente la Edad Media, ¿sí? ¿Por qué un Estado puede aplicar un arancel? Lo puede hacer por distintos motivos. Generalmente se asocia la idea del arancel con el proteccionismo, ¿sí? Esto es para proteger la industria nacional. O sea, si nosotros tenemos una industria que compite en el mercado internacional, pero que esa industria no compite en la misma manera, en la misma escala, con la misma calidad, probablemente el Estado quiera proteger esa industria nacional. ¿Cómo lo hace? Aplicando aranceles a la importación de esos mismos productos que vienen desde afuera. Otro posible motivo es que esa industria nacional pueda o no ser competitiva, pero que emplea muchísima mano de obra, ¿sí? Muchísima gente es empleada por ese sector nacional. Entonces no está necesariamente protegiendo la industria en sí misma, sino la cantidad de trabajo que genera el empresariado nacional. Otro motivo para aplicar un arancel puede ser posiblemente que en ese país se esté desarrollando una industria que por ahí entendemos que puede ser estratégica para el desarrollo económico de nuestro país. Y entonces esta industria incipiente, ¿sí?, esta idea de política de Estado, de poder ver en ese sector una estrategia de desarrollo, esos pueden ser también motivos para aplicar un arancel. Hasta tanto esa industria se sienta robusta y se encuentre en nivel y en calidad para poder competir internacionalmente, vamos a aplicar un arancel para que el mercado nacional no se inunde con productos importados y ese sector nacional empiece a ganar espalda económica como para luego poder competir por los mercados internacionales. En ese sentido, ahí hay una estrategia con lo que puede ser una vinculación con la estrategia de desarrollo. La otra cuestión simplemente puede ser también por motivos recaudatorios. O sea, el arancel no deja de ser un impuesto y el Estado puede pretender, mediante el cobro de aranceles como de otros impuestos, de hacerse de recursos fiscales para poder destinarlos a obra pública o a otro tipo de cuestiones que el Estado pueda entender que son importantes. Otro enemigo declarado del libre comercio, así como son por un lado los aranceles, también son los subsidios. Se ve que en la teoría económica se ve al subsidio como una competencia desleal, en el sentido de que el productor local es ayudado por las rentas públicas y por el dinero que le da el Estado para poder competir internacionalmente. Y entonces eso se desvirtúa en la libre competencia que pregona el libre comercio. Entonces, ¿para qué liberalizar? ¿Sí? ¿Qué dice la teoría y qué se ve en la práctica? La teoría es lo que hablábamos recién, o sea, esta liberalización comercial de servicios, de mercancías y de capitales, lo que hace es que el consumidor pueda hacerse de productos baratos y de alta calidad en el mercado internacional para poder competir y poder elegir libremente dentro de esa competencia. Pero nosotros trabajamos en lugares concretos. No podemos competir internacionalmente para elegir si yo quiero trabajar en Japón, si yo quiero trabajar en Noruega, que tienen salarios muchísimos más altos de lo que hay en Argentina o en América Latina. Entonces, tengo ciertas libertades para poder comprar un producto noruego que llega al mercado local, pero no tengo las mismas libertades para moverme y cobrar como si fuera un noruego.
Entonces ahí hay un desfasaje, ¿sí? Una asimetría entre la capacidad de poder colocar un producto en los mercados internacionales, en lo que las empresas pueden hacer, y yo como consumidor poder acceder a ellas, y mi otro rol, yo como productor. O sea, yo como consumidor y como productor no tienen los mismos derechos y las mismas posibilidades de participar de este mercado globalizado. Entonces, sobre esas asimetrías, sobre esas diferencias en los salarios, por ejemplo, es en donde precisamente las empresas tratan de sacar tajada. ¿Por qué? Porque van a tratar de fomentar la creación de sus filiales en aquellos lugares en donde la mano de obra les sea muy barata. Y esto lo escuchamos permanentemente, que para poder competir en el mercado internacional hacen falta reformas laborales, hace falta bajar el costo laboral, y eso significa una degradación no solamente de ingresos en la mano de obra, ¿sí? en el salario de los trabajadores, sino también en derechos en la población en general. Entonces ahí es donde vemos que la cuestión del libre comercio, ¿sí? El libre cambio, como se le dice a veces, también se vincula con la cuestión de derechos en cuanto a el sector de los trabajadores y las trabajadoras, pero también de la ciudadanía en general. Lo que esto garantiza es que aquellos que pueden competir en el escenario internacional, ¿sí? Las reglas del libre comercio le favorezcan, y en ese sentido poder ganar todavía más en esa carrera en la cual ya venían ganando. Y aquellos que se quedan rezagados van a ver cómo esa asimetría, ¿sí? Esa brecha se va acrecentando cada vez más, y van a ver cada vez más lejos ese objetivo de desarrollo o de participación de ganancias que podían llegar a entender que podían llegar a acceder. Básicamente el tema del libre comercio, que como mencionábamos recién no es novedoso, viene desde hace por lo menos 2 siglos, ¿sí? 2 o 3 siglos. A partir de la Segunda Guerra Mundial empezó a desarrollar como una arquitectura, ¿sí? Una arquitectura en cabeza de ciertos organismos internacionales, y esto básicamente se dio por un contexto histórico. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las potencias más importantes en el escenario internacional vieron la oportunidad de poder rediseñar esa arquitectura internacional, esa arquitectura geopolítica a nivel global. Y con eso lo observamos con la creación de los organismos internacionales que hoy en día conocemos, ¿sí? En términos económicos, básicamente estamos hablando del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ambas instituciones creadas en el año 1944, justito un año antes de la finalización de la Segunda Guerra, pero cuando ya estaba todo dicho, en la conferencia de Bretton Woods. Una tercera pata, ¿sí? una tercera institución falló en la creación de esa regulación a nivel internacional, esa arquitectura, como recién les decía. Y eso fue precisamente la cuestión comercial. O sea, la idea de crear un organismo internacional que regulara el comercio internacional para liberalizarlo, ¿sí? O sea, esto es hacer partícipe, hacer carne estas reglas del libre comercio a escala mundial, eso falló. No se generó ese organismo internacional, y eso fue básicamente porque en ese momento el principal competidor, el que podía llegar a estar con mayores posibilidades para competir en el escenario de la década de los 40, ¿sí? Esto fue Estados Unidos, tuvo serios rechazos internos en materia de la creación de esta Organización Internacional del Comercio. Entonces, por eso fue que Estados Unidos decidió a último momento no participar de ese organismo que se intentaba crear, y básicamente eso provocó el fracaso de esta Organización Internacional del Comercio. Pero sí se logró un acuerdo en materia de aranceles que a partir del año 48 empezó a funcionar virtualmente como si fuera un sistema multilateral, ¿sí? Y este es lo que se conoce con las siglas en inglés como el GATT. El GATT era un tratado, ¿sí? Que tomó las reglas del libre comercio y las puso en práctica, ¿sí? Las hizo realidad en el escenario internacional. Y funcionó con rondas de negociaciones en las cuales los países miembros de ese GATT, ¿sí? De ese acuerdo en materia de aranceles, participaban periódicamente para negociar
hasta dónde iban a ir bajando esos niveles arancelarios. Y en ese sentido el GATT fue bastante fructífero, ¿sí? Tuvo resultados bastante beneficiosos para la concentración de la riqueza y de la riqueza socialmente generada en manos de las empresas transnacionales. Ahora, el puntapié cualitativo, el salto cualitativo que ese sistema multilateral de comercio de la posguerra, ¿sí? De la segunda posguerra, tuvo para el sistema que tenemos hoy en día, es un salto cualitativo importante, se dio precisamente con la finalización de la Guerra Fría. Durante todo el periodo de posguerra funcionó, sí, convivimos con la realidad conocida como la competencia geopolítica a nivel internacional, económica y también ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En el año 91, con la implosión de la Unión Soviética, esa Guerra Fría desaparece. Y el contexto mundial, el contexto general en el cual se dan los sucesos de la década de los 90 es precisamente el de la posguerra fría, el neoliberalismo, el auge de las ideas liberales. Y en ese sentido, el auge también de la doctrina del libre comercio. Por eso es que en la última de las rondas del GATT se crea finalmente la Organización Mundial del Comercio, la OMC. La OMC es un organismo importante. ¿Por qué? Porque es la única organización a nivel internacional que regula todo lo que tiene que ver con materia comercial, pero agrega nuevos temas. Este es precisamente el salto cualitativo de la OMC con lo que se conocía antes de la década de los 90 en materia de comercio internacional. Ahora la OMC no solamente regula en materia de aranceles, regula también sobre servicios, regula también en materia de capitales, regula también materia relativa a propiedad intelectual, regula materia en cuestión que tiene que ver con medidas antidumping, en cuestiones que tienen que ver con agricultura, cuestiones que tienen que ver con los procesos de, o sea, las trabas administrativas en la aduana. En suma, hay una diversidad muy importante que la Organización Mundial del Comercio aborda, trata y negocia. Y esto avanza permanentemente precisamente porque los derechos de las poblaciones y de la ciudadanía en general se ponen en tela de juego, ¿sí? Y la gente desconoce esta realidad completamente. Cómo la OMC opera y los organismos internacionales ¿sí? operan para favorecer el incremento y la concentración de las riquezas en manos de unos pocos, y cómo en esa competencia los derechos de las mayorías sociales se ven cada vez más postergados. ¿Por qué? Porque esta liberalización comercial y este avance de la liberalización comercial implica también pérdidas de los puestos de trabajo, implica también falta de recursos a la población para poder acceder a esos productos y servicios que les prometen permanentemente, o también implica que los estados se ven cada vez más desfinanciados en materia impositiva para poder destinarlo a otros fines, como podría ser, como dijimos anteriormente, obra pública. En este sentido, en la década de los 90, fines de los 90, muchos sectores a nivel internacional, provenientes de lo que se conoce como la sociedad civil, esto es organismos no gubernamentales, ¿sí? ONGs, una participación sindical muy importante, pero también movimientos sociales de corte que hasta ahora no se habían involucrado en materia de comercio, que es un tema muy técnico, como pueden ser los movimientos ambientalistas o movimientos, los que se conocieron como los movimientos antiglobalización, se dieron cita precisamente en una de las reuniones de la OMC en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, en el año 1999. Ahí la OMC pretendía lanzar su nueva ronda de negociaciones, ¿sí? Tenía nombre, se llamaba la Ronda del Milenio, y iba a nacer en la conferencia ministerial de la OMC en Seattle, donde se dan cita todos los ministros de comercio pertenecientes a los países miembros de la OMC. La ministerial de Seattle del 99 fue un completo fracaso, precisamente por la irrupción de todo el movimiento global
de la sociedad civil que entendió que los temas comerciales tienen un aspecto directo sobre la vida de todas las personas. Y las movilizaciones que se generaron, que fueron masivas en Estados Unidos en contra de la OMC, fue lo que propició el fracaso de las negociaciones. Pero también esto tuvo distintas consecuencias. A raíz del fracaso de la OMC, básicamente se dio una estrategia por parte de los capitales a nivel internacional de partir las negociaciones. Y esto ya no se da en un marco multilateral adentro de un organismo que junta a todo el mundo, sino que también, paralelamente, se da en mesas adyacentes. Y esto se ve con los tratados de libre comercio, los TLC, ¿sí? Los tratados de libre comercio bilaterales, en donde muchas veces un Estado fuerte, un país muy fuerte, negocia y firma con un país muy débil, muy chico, cuestiones precisamente para liberalizar el comercio. Los tratados de libre comercio han proliferado y en este sentido ahí se ve cómo los intereses de las transnacionales avasallan los derechos de la ciudadanía. Pero esto también se vio en un proceso de resistencia a nivel global, pero en América Latina muy fuerte, en contra de un TLC en particular que pretendía juntar a todo el hemisferio en favor de las empresas transnacionales, principalmente norteamericanas. Y estoy hablando del ALCA. El ALCA fue un tratado de libre comercio que comenzó a negociarse en el año 94 y que fracasó estrepitosamente en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, en el año 2005. Ahí hubo una resistencia muy fuerte por parte de los sectores populares, pero también una resistencia por parte de ciertos gobiernos progresistas que hacia adentro de las negociaciones pudieron sentir la presión social muy fuerte que había en contra de ese acuerdo y provocó el fracaso de la ministerial que se dio en Mar del Plata. Hoy en día los tratados de libre comercio se dan muchas veces entre regiones o entre una gama muy diversa de países. Puede ser el TPP, el Tratado Transpacífico, o puede ser también el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Son todos tratados comerciales, pero tratados que adoptan al libre comercio como una estrategia, ¿sí? Como una idea específica de lo que se trata el intercambio comercial. Y ese intercambio es desigual, es injusto, no solamente para los países más desaventajados, sino que también provoca asimetrías hacia adentro de esos mismos países en la diferencia entre los que ya ganan en la competencia dentro de la acumulación capitalista y aquellos que se ven cada vez más desaventajados dentro de esa competencia. Entonces, por eso es que nosotros, tanto Atilio como yo, entendimos que la cuestión comercial, ¿sí? y la cuestión del libre cambio comercial era un tema importante para tratar y para arrancar, porque es uno de los temas centrales dentro de lo que es este contexto de la geopolítica mundial dentro de la globalización capitalista que vivimos hoy. Espero que les haya gustado esta entrega y para la próxima seguiremos con otros temas. Nos estamos viendo.